Buenas noches, amigos, bienvenidos a Historia y Fe, que es el programa que estamos dedicando a lo largo de esta temporada aquí en el canal Diocesano de Televisión al repaso de la historia de la Iglesia y la historia de nuestra cultura, la historia de nuestra civilización, lo que hemos llamado la cultura occidental, cómo han sido inseparables. Estamos repasando algunos hitos importantes de la historia de la Iglesia que han tenido que ver con momentos muy álgidos de la historia de la humanidad, la historia de Europa, que no podrían separarse o no pueden dejar de entenderse la una de la otra. Estamos ya en el capítulo 7, al que le vamos a dedicar otras 2 sesiones y por tanto inauguramos un nuevo experto. Tenemos el gusto, el lujo de contar esta noche con un historiador, un profesor de historia de la Iglesia, que es don Gustavo Conde Flores. Don Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Doctor en Teología, en la especialidad Historia de la Iglesia. En realidad, el tema del que vamos a hablar no es su especialidad. ¿Cuál es su especialidad dentro de la historia? Más en la historia contemporánea. Concretamente, de aquí de Toledo, yo hice la tesis doctoral sobre el cardenal Segura, un arzobispo que estuvo en Toledo del 28 al 31. Y en ese periodo pues hice yo el doctorado. Fue don Carlos Vizuete, que es un clásico en esta casa, el que le ayudó, el que le dirigió. No, fue don Ángel Fernández Collado. Fue don Ángel Fernández Collado. El obispo actual de Albacete, el que me... Le agradecemos que en cualquier caso pues haya preparado o trate de acercarnos un acontecimiento como fue el de la difusión del Evangelio en el Nuevo Mundo, como a partir del Concilio de Trento pues la Iglesia en Europa emprende este deseo de anunciar el Evangelio. Vamos a dejarles con un clip de vídeo que nos ofrece Goya Producciones, donde nos ilustra un poco del contexto de lo que vamos a hablar, y enseguida volvemos con don Gustavo. Fruto también de Trento fue el afán por llevar el Evangelio a los vastos territorios recientemente descubiertos. Los misioneros portugueses, en sus primeros viajes por la costa africana, habían evangelizado a Angola, Mozambique y algunas islas. A mediados del siglo XVI, los españoles habían cubierto ya gran parte del continente americano y avanzaban hacia el norte por California, Luisiana, Florida y Pensilvania. Los portugueses recorrían buena parte del Brasil. En Canadá penetraron los jesuitas franceses que evangelizaron el Quebec. También en Asia se propagó la llama del Evangelio. Sorprende la fecundidad de la predicación del navarro San Francisco Javier, misionero en la India, Indonesia y Japón, países donde empezaron a brotar las primeras comunidades cristianas. En sus cartas escribía que a veces se le cansaban los brazos de tanto bautizar. Murió a las puertas de Cantón, en China, en 1552. Tenía 46 años. Es el patrono de todas las misiones de la Iglesia. Otros jesuitas iniciaron misiones en China y en el resto del sureste asiático, pero, inesperadamente, la evangelización fue brutalmente frenada por la persecución religiosa contra los católicos. Solamente en Filipinas los misioneros españoles consiguieron que la mayoría de la población indígena abrazase el anuncio de la fe en Jesucristo, y así permanece hasta nuestros días. A la Iglesia Católica se debe la creación en América de las primeras universidades, colegios y hospitales, además de monasterios y conventos de toda índole. En Paraguay, la Compañía de Jesús instauró las reducciones, territorios de indios guaraníes gobernados por los mismos jesuitas por concesión de los reyes de España para el desarrollo económico y la evangelización de los nativos. El santuario de Guadalupe, en México, recuerda un hecho trascendental. En 1539 la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en la colina del Tepeyac. A partir de esa fecha, las conversiones de indígenas, que habían sido hasta entonces escasas y difíciles, se hicieron masivas. Hoy este santuario es el mayor del mundo, con cerca de 20 millones de peregrinos anuales, atestiguando la honda fe del pueblo mexicano. Cabe subrayar que miles de católicos, misioneras e indígenas dieron su vida por el Evangelio.
En Japón, por ejemplo, en 1597, 26 mártires fueron crucificados en Nagasaki. Entre ellos había 3 niños. En la generación siguiente, 35.000 japoneses católicos murieron martirizados y la Iglesia hubo de pasar a la clandestinidad hasta el siglo XIX. Pues como ven, este breve documental, este breve clip de vídeo que nos ofrecía Padre Garrigo a través de Goya Producciones, nos ofrece un panorama muy amplio de cómo fue la difusión del Evangelio en muchas zonas del mundo. Nosotros lo vamos a focalizar más bien a la aportación española o siempre desde la perspectiva de nuestra Iglesia española. Y a ello nos va a ayudar, como les decía antes, don Gustavo Adolfo Conde. Don Gustavo Adolfo, puede dar la impresión al hilo del vídeo que esto del influjo misionero fue a partir de Trento, pero ¿cuándo empieza el deseo eclesial por comunicar a todos lo importante que es para nosotros Jesucristo? Pues evidentemente comienza del mismo Cristo. Cristo es el prototipo misionero por antonomasia, enviado por el Padre para misionar, para llevar el Evangelio a toda criatura. Y después, en torno a sí, el Señor quiso asumir a hombres, a 12 apóstoles, para que continuasen la labor que él había comenzado. La misión que yo he recibido del Padre, dice el Señor, lo doy a vosotros. Y así los apóstoles, una vez que el Señor asciende a los cielos, comienzan la misión misional de la Iglesia. Y por todas partes comienzan a extenderse para predicar el Evangelio. Curiosamente, que es en medio de las dificultades, persecuciones, donde se arrecia más todavía más la misión misionera. Conforme los primeros cristianos eran perseguidos, apresados, iban por todas partes contando el porqué de su prisión, generaban en su entorno un sinfín de personas que querían seguir sus huellas y sus pasos. Y así el Evangelio, pues de un lugar tan pequeño como Palestina, llegó a extenderse por todo el Imperio Romano, rápidamente. Aquí en Toledo, sin más lejos, en el año 300 ya hay cristianos. Sabemos por el obispo Melencio, que firmó el acta del Concilio de Liberis, que ya había una comunidad cristiana muy estable, con sus presbíteros, con su vida consagrada. Santa Leocadia, la primera mártir toledana, y ya de la Orden de las Vírgenes, supone por tanto que ha habido un proceso evangelizador de primer orden, y no en España, sino en toda Europa de entonces conocida. Y luego, pues conforme van ocurriendo los avatares de la historia, pues la Iglesia continúa su misión evangelizadora. Cuando llegan aquí en España, por ejemplo, llegan los visigodos de corte arriana, hay un proceso de catequización por parte de la Iglesia de entonces a estos que se convierten. Pero podemos hablar de Sajonia, de la Baja Sajonia, de pensar en Bretaña francesa, en la parte de Friburgo, de Alemania. Todo eso poco a poco fue convertida gracias a la acción misional de la Iglesia. Y cuando llegaron aquí los musulmanes, aquí en España, y la Reconquista, pues conforme se iban avanzando en la Reconquista, pues también se iba misionando de nuevo a esas tierras que habían sido roturadas por la fe islámica. En fin, que la Iglesia siempre ha estado en proceso de evangelización. De hecho, los concilios, siempre los papas se los han visto como un nuevo Pentecostés. San Juan XXIII, te acordarás que él decía que el Concilio Vaticano II le veía como el nuevo Pentecostés. Y todos los papas posteriores y actual pues hablan constantemente del Vaticano II como un nuevo Pentecostés. Y el Trento pues pasó lo mismo. Un nuevo Pentecostés, los obispos reunidos en oración, estudiando los problemas que la Iglesia tenía en aquel tiempo, que eran muy graves, como era la ruptura con esa parte de Europa, como era la parte protestante, pues supuso, sin embargo, un esfuerzo por parte de la Iglesia de recomponer la unidad en torno a la fe y misionando a países que empezaron a ser conocidos que antes no lo eran. Me alegro porque puede dar la impresión que esto de las misiones es algo que surge a partir de Trento, cuando en realidad nos ha puesto en contextos de, bueno, incluso cómo se evangelizó el Mediterráneo fueron aventuras misioneras que vinieran de la otra parte del Mediterráneo a evangelizar España. O lo que comentaba, cómo se evangelizó Irlanda con monjes que se mandaban a las Islas Británicas en tiempo mucho más remoto. Sin embargo, el Concilio de Trento genera como una especie de influencia. ¿Por qué? Porque España
llega a lo que se llamó el Nuevo Mundo y también, efectivamente, como dice, surge ese deseo porque el Evangelio se revitalice. ¿Fue la coincidencia estos dos fenómenos, Trinto y la llegada de españoles al Nuevo Mundo? Pues ciertamente, también viene provocado por una renovación que se produjo en España gracias a los Reyes Católicos. Trento es como una consecuencia, diríamos así, de la reforma que comenzaron Cisneros y los Reyes Católicos en España. Cuando los obispos se juntaron en Trento, ya España había hecho los deberes. Había una reforma profunda de costumbres, de formación de los obispos, de los presbíteros, de las órdenes religiosas. Por tanto, cuando se llega al nuevo tiempo, el nuevo mundo, pues la Iglesia está tan llena de vigor aquí en España que lo ve como algo connatural la extensión misionera, porque había habido antes una profunda reforma eclesiástica en España. Y esto cuando llega a Trento, que se realiza ya en tiempos de Carlos V, pues se produce algo similar, de esa reforma interna que la Iglesia tiene de volver a los orígenes, de la formación de los sacerdotes, de los frailes, la vida comunitaria, de la exigencia de la vida de la fe, de los laicos, pues lleva consigo pues un deseo de llevar a los demás el mensaje del Señor. Y así ocurrió, que coincidió con el descubrimiento de América, y entonces ese afán de llevar almas a Dios pues se canalizó en el descubrimiento de las nuevas tierras y con ello la evangelización de aquellos lugares. El padre Villoslada, que es manual de referencia a todos los que nos hemos formado en una generación y sigue siendo un poco un libro más o menos referencial de todo esto, habla del Padre de las Casas como prototipo o como una especie de patrón, modelo de cómo fue la evangelización española del Nuevo Mundo. Pero desde que llega Cristóbal Colón hasta que aparece el Padre de las Casas, ¿cómo fueron ese primer tránsito de llevar el Evangelio a aquellas colonias de ultramar? Pues en primer lugar tenemos que decir que cuando se descubre las nuevas tierras, los Reyes Católicos piden inmediatamente al Papa reinante, que era Alejandro VII, piden las bulas oportunas para que se pudiesen trabajar en esas tierras. Tenemos que recordar siempre que en aquellos tiempos los papas no solamente eran el sucesor de San Pedro, vicario de Cristo en la tierra, sino que también tenían los príncipes cristianos, les daban cierto poder al papa para que en medio de las controversias que la vida entre los monarcas había, pudiesen ellos pues delimitar pues cuáles eran las tierras que podían trabajar, podían hacer, y el Papa se posicionaba por medio de las bulas. Sí. Pues aquí pues el Papa escribió varias bulas por las que otorgaba a los reyes católicos y a todos los reyes sucesores todas las tierras que se van descubriendo a favor de la corona castellana, aragonesa, la corona española en definitiva, y también se le daba la misión, que es muy importante, de también cuidar y promocionar la fe en aquellos lugares que iban ellos conquistando. Muy importante esto, que lo tengamos en cuenta, porque para nosotros esta unión entre corona o Estado, Iglesia, fe, lo vemos un poco raro e incomprensible. Nosotros ahora delimitamos claramente Estado, Iglesia, incluso delimitamos los poderes por Montesquieu de los tres poderes del Estado, pero aquel tiempo esos poderes estaban todos hilvanados o fundidos, mejor dicho. Entonces, hablar de que el Estado, la corona, favorecía la Iglesia nos puede parecer un poco raro, pero estaba todo unido. El Estado promocionaba la cultura en aquellos lugares, promocionaba también que los indiecitos pudiesen cultivar sus tierras para pagar los diezmos a la corona y a la Iglesia, pero también promocionaban también la cultura religiosa, la formación y la evangelización, fundando iglesias, conventos, otorgándoles pues los medios económicos para subsistir los frailes, para llevar la evangelización, en fin, que eso que a nosotros se nos escapa evidentemente de nuestra consideración, porque vemos a todo muy delimitado y separado, en aquellos tiempos no era así. Los reyes eran como aquellos que descubrían lo que el pueblo quería, y la fe del pueblo era la fe católica, y era connatural a los reyes cuidar y promocionar la fe católica, porque era connatural del pueblo de España, de los pueblos que componían España. Y entonces pues promocionaban y cuidaban la fe católica como cuidaban las legislaciones, la cultura o los medios de economía de entonces. Pues una parte más de la corona era cuidar la fe católica. Y de hecho, grandes desembolsos económicos de la corona pues fue a favor de cuidar la fe
tanto a nivel europeo de los ataques protestantes, como después cuando se expansionó por toda Hispanoamérica, que llamamos, o Latinoamérica. Sí, sí, sí. O sea que la sangría también un poco de caudales del imperio sí que fue de emplearse en tantas guerras, la guerra de Flandes, que fue un roto económico, pero también de todo lo que se sacaba de allí, mucho se reinvirtió, como bien dice. Totalmente. Ahora el indigenismo sobre el que se apoya tanto ideología de izquierdas, o se apalanca en ella en Hispanoamérica, parece que fue solamente ¿no? como vaciar de riqueza Hispanoamérica, sino que se revertió completamente parte en ello, en todo eso. Entonces, el padre de las casas, ¿por qué le sigue pareciendo como al padre Villoslada, que el padre de las casas representa un poco la manera española de evangelizar Hispanoamérica? El padre de las casas es una figura muy controvertida, muy controvertida. De hecho, hay incluso pensadores contemporáneos que piensan que el padre de las casas se pasó bastante en sus consideraciones, porque exageró en sus informes, un memorándum que presentó a Carlos V, a la corte castellana, a la corte española, exageró bastante en sus consideraciones. De hecho, dicen que dice él que se arrasaron poblaciones enteras, lugares enteros por parte de las fuerzas españolas, nunca existió allí ninguna población. Entonces, por tanto, pues ahí el padre de las casas parece ser que sus informaciones no fueron muy veraces al respecto. Pero lo cierto es que él intentó promocionar la dignidad del indígena, que parece ser que quizá algunos excesos de algunos miembros de la colonización pues dejaban bastante que desear. Y él pues estaba constantemente luchando para que se cuidase, se promocionase la vida de los indígenas, que no se les arrasase, que no se les explotase, y él estaba constantemente con ese aspecto. Él, curiosamente, fue arzobispo de Chiapas, estuvo un año solamente allí, arzobispo de Chiapas, venía y venía, caso interesantísimo, de cómo tan lejos que estaba la corona de España, de aquellas tierras, pues vino varias veces de Pelli para acá y vivió ya en la corona española, dando siempre la cara por los indígenas, curiosamente. Es un personaje curioso que algunos, incluso Menéndez Pidal, un historiador importante, le considera que está un poco paranoico, dijo decir incluso él, porque había cosas, como digo, que algunos temas que no correspondían con la realidad. Un caso, por ejemplo, Haití. Dice él que los españoles arrasaron Haití, que había 300.000 indígenas, dice él, y curiosamente nos llevan los 3.000 en aquella época. Por tanto, exageró un poco, pero sí ciertamente es que en aquellos tiempos los conquistadores, pues muchas veces por ese afán de ganar cosas, de ganar dinero, honra que decían en aquel tiempo, pues muchas veces explotaban en algunos momentos a los indígenas, y los padres de las casas, los religiosos, daban la cara constantemente a favor de los indígenas, de su cultura. De hecho, los franciscanos, jesuitas, dominicos que marchaban para allá, los seculares, lo primero que hacían era aprender la lengua de aquel lugar y mantenían sus costumbres, evangelizaban conservando sus costumbres. No llegaban imponiendo una cultura europea para ellos, sino que aceptaban su cultura, tradujeron a la lengua de sus países, de sus lugares, el Evangelio, para que puedan comprenderlo. Hicieron una labor encomiable a la hora de poder encarnar el Evangelio en aquellas culturas tan distintas, en la lengua y en la forma de entender la vida. Sí, como dice Fray Bartolomé de las Casas, un personaje muy controvertido, pero se vio justo en el momento en el que se discutía sobre si efectivamente todos aquellos indios si tenían dignidad de personas o si su dignidad era un poco más que la de animales, ¿no? Ciertamente. Y apareció que, es verdad, mandó memorándums a la corona, y creo que fue Felipe II fue finalmente el que mandó a la escuela de Salamanca a que se pensase si tienen alma o no tienen alma los indígenas, algo muy curioso, ¿no? Se retrata un poco en la película esa de la misión tan conocida, cuando el indígena el niñito está cantando una Ave María preciosa, y estaba el obispo y todos sus acompañantes aplaudiéndole, le pregunta uno, ¿pero tienen alma? Pero tienen alma. Esto es como un papagayo, lo han aprendido como un papagayo, porque ellos muchos de ellos pensaban que los indígenas repetían los modos occidentales, más que ser personas capaces de Dios o capaces de cultura propia.
en la biblioteca del Escorial está ese memorándum que mandaron los mejores pensadores del momento que estaban en la Universidad de Salamanca, diciéndole al rey, a su majestad el rey Felipe, que efectivamente pues que eran personas que tenían alma y que se les tratara como tal. Y luego el padre de las casas, pues como dice, un personaje muy complejo y muy poliédrico y muy... finalmente, por acabar con esta primera sesión, el papado y las misiones, ¿cuál fue el papel del papado? Ya nos lo he explicado antes, y cuáles fueron los papas más decisivos en aquel momento, del mismo modo que hemos visto la influencia de algunos papas a lo largo del desarrollo del Concilio de Trento. Ya don Eduardo nos habló de distintas fases. Más o menos, ¿cuáles fueron los más significativos o cuáles fueron las aportaciones de la Santa Sede? Pues ciertamente, cuando hemos dicho que llegó Colón a América y se llegó noticias a Europa de ese descubrimiento tan sobresaliente, pues los reyes católicos cursaron al Papa entonces reinante las bulas oportunas para poder evangelizar y colonizar aquellas tierras. Y el primer Papa fue Alejandro VI, que en 1492, pues en el 93, hace una primera bula al respecto, reconociendo esas tierras para la corona castellana-aragonesa y obligando a los reyes que, conforme se fueran conquistando o descubriendo nuevas tierras, la obligación también de hacer iglesias, evangelizar aquellas zonas, proveer de medios económicos y personales para que esa zona fuese evangelizada. Después Pablo III también, después de Trento, también hizo una aportación importante porque demostró en su bula también una opción preferencial por los indios, pidiendo a los monarcas que cuidasen especialmente a los indígenas, que no fuesen explotados, sino fuesen queridos como personas. Interesantísimo este documento de Pablo III. Después San Pío V, después del Concilio de Trento, también hizo constatar su preocupación por las misiones, y ya se fueron dando pasos para crear una congregación que se hizo para la congregación de la propaganda fide, que luego quedó así, pero fueron los primeros pasos que se fueron haciendo para llegar a la congregación actual que existe actualmente en la Santa Sede. Por tanto, los papas promovieron la evangelización siendo conscientes que no tenían medios para poderlo hacer, que tenían una preocupación inmensa con toda esa parte de Europa de la ruptura del luteranismo, tenían una preocupación inmensa con esa población de Europa, y entonces depositaron la confianza en los monarcas, tanto castellanos como portugueses, para que evangelizasen a esas tierras que ellos estaban descubriendo. Claro, porque si en otro tiempo era la Santa Sede la que enviaba monjes a Irlanda y todo aquello, en aquel momento la Santa Sede reconocía que en sus incapacidades materiales de poderlo hacer. Claro. Y entonces, apoyándose en una reforma que, como digo, habían comenzado los reyes católicos, España estaba con una musculación muy fuerte para poder soportar ese proceso de evangelización que hubo tan grande en Hispanoamérica. Y como ha dicho antes de acabar el programa, algo que no había valorado yo preparando estas sesiones, que es toda la contribución que hizo la Iglesia, los misioneros, a la cultura a la cultura que se encontró allí. Es cierto que había mucho rito, mucha cultura pues que se eliminó porque parecía pagana y parecía que no ayudaba, pero se rescataron muchas lenguas, se hicieron gramáticas para después hacer traducciones de las Sagradas Escrituras, y hubo una gran aportación también. Ciertamente, todos recordamos o cuentan como cuando llegó Hernán Cortés, llegó a México, luego hablaremos en la siguiente sesión, en el siguiente programa, pues se encontró con unos rituales de matanzas de personas sacrificadas a los dioses aztecas. Y como los cristianos, los católicos, lo primero que hicieron fue quitar esos cultos evidentemente tan idolátricos. Hace poco yo leí en un periódico digital que descubrieron en las bases de las pirámides aztecas restos de cráneos de niños, de infantes que habían sido sacrificados en aquella época. Por tanto, fue tremendo. Pero que se aceptaron, o sea, los misioneros, cómo aprendieron las lenguas, cómo hicieron las primeras gramáticas de aquellos países, cómo tradujeron el catecismo romano, le tradujeron a las lenguas vernáculas de aquellos tiempos, de aquellos lugares, para evangelizar. Fue una labor encomiable y maravillosa. Mucho de lo que se pueda guardar hoy de quechuas, de aymaras y de todo esto es porque, en cierta manera... Gracias a los misioneros. Y cuando se habla del desprecio a los indígenas, recordemos que si no se hubiese ocurrido
el aprecio de los indígenas no se hubiese mezclado una fusión tan grande de razas, no como otras culturas. Pienso en los ingleses, que cuando llegaron a Norteamérica, en vez de mezclarse con los indios de aquellos tiempos, los han metido en reservas. Los nuestros, pues con sus defectos y con sus cosas, se mezclaron con la población aborígena y crearon una nueva raza. Muy bien, pues todo esto y mucho más para la próxima sesión. Y a ustedes también les emplazo a que aquí en el canal diocesano, pues de mano de don Gustavo Adolfo, podamos seguir profundizando en cómo se extendió el Evangelio, sobre todo en Hispanoamérica, pero también en otras partes del mundo. Será aquí, en Historia y Fe. Hasta la semana que viene. Que sean felices.